La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el cuento clásico de Disney sobre el niño que nunca crece, su banda de niños perdidos y el vengativo Capitán Garfio. Lo que mucha gente no sabe es la oscura, retorcida y ligeramente inquietante historia real detrás del cuento de Peter Pan. ¿Qué pasa, Iwukuru? La historia de Peter Pan se escribió hace más de 100 años, y como es el caso de muchas otras películas de Disney, los orígenes de esta querida historia son bastante sombríos cuando se quita el velo inocente polvo de duendes de Disney. Aunque la historia es la de un niño travieso, hadas mágicas y una gran aventura, la inspiración del autor no fue nada inspiradora. Tengan en cuenta que la verdadera historia puede arruinar la forma en la que miran a Peter Pan a partir de ahora. En 1860, James Matthew Barrie nació en Escocia. De adulto, escribiría El pajarito blanco en 1902, que fue la primera vez que Peter Pan apareció en la página. Pero las dificultades de la infancia de Barrie encenderían las primeras brasas de su visión de Peter Pan. Aunque es una historia inspiradora sobre el bien que finalmente vence al mal, la inspiración de Barrie para Peter Pan provino de una tragedia de la vida real. Mientras crecía, Barrie tenía un hermano mayor, David, con quien se lo comparaba constantemente, un niño de oro, quien, como el favorito de su madre, se aseguraba de que Barrie nunca estuviera a la altura. Como hermano mayor, David era considerado el hijo perfecto para sus padres. Es decir, hasta que la familia sufrió una tragedia. Cuando David tenía 13 años, tuvo un accidente desastroso mientras patinaba sobre el hielo. Otro patinador lo había golpeado y cayó, rompiéndose el cráneo contra el hielo. Aunque inicialmente sobrevivió, el cerebro de David había resultado gravemente dañado por la caída. Finalmente falleció, pero no antes que el joven Barrie, de solo 6 años en ese momento, vio como su adorado hermano mayor se desvanecía. La pérdida del hijo favorito de la familia dejó profundas cicatrices emocionales, especialmente en Barrie, ya que había admirado demasiado a su hermano. A medida que Barrie crecía, finalmente superó la edad de su hermano, y el trauma resultante lo llevó a obsesionarse con la idea de que su hermano nunca crecería. No importa la edad que tenga, todos sus recuerdos de David se detuvieron cuando tenía 13 años. Barrie tardó años en reconciliar el hecho de que seguiría envejeciendo, pero su hermano nunca creció, y de alguna manera nunca superó esta pérdida. Fue la muerte de su hermano y la incapacidad de Barrie para sobrellevar el trauma lo que primero creó la raíz de la idea de Peter Pan. Al parecer, la creación de Peter Pan ayudó a consolar a Barrie, ya que la historia creó un lugar donde su hermano, que nunca envejeció, podría vivir. Este tema oscuro es un trasfondo en todas sus historias posteriores. Como adulto, Barrie todavía estaba lidiando con el trauma del fallecimiento prematuro de su hermano y llegó a tener un matrimonio fallido con Mary Ansell. Fue a través de este matrimonio que Barrie se dio cuenta de que era diferente a los otros hombres que lo rodeaban. Se ha sugerido que nunca consumaron su relación. En una historia que Barrie escribió sobre Ansell, dijo que había querido poder amarla, pero que sentía que había una maldición sobre él que lo impedía de preocuparse por ella románticamente. Se casó una vez más, pero ambas relaciones terminaron sin hijos propios. Aparentemente, derivado del trauma que rodeó la muerte de su hermano, Barrie llegó a tener lo que muchos consideran una obsesión inquietante con los niños pequeños, algo más que puede haberse inspirado a Peter Pan. Su interés por los niños pequeños culminó en 1889, cuando Barrie, de 37 años, se encontró con un grupo de niños en los jardines de Kensington, Londres. George y Jack Llewellyn Davis, de 4 y 5 años, caminaban por el parque con su niñera cuando Barrie se obsesionó con ellos. El perro de Barrie, que estaba paseando por el parque y que luego se convirtió en inspiración de Nana en Peter Pan, corrió hacia los niños y comenzó a jugar con ellos.
Supuestamente se hizo amigo de los niños después de conocer a sus padres, Sylvia y Arthur, así como sus otros 3 hijos, Peter, Michael y Nico. Curiosamente, los desprevenidos padres permitieron que un hombre adulto se hiciera amigo de sus 5 hijos pequeños, e incluso empezaron a permitirle entrar con frecuencia en sus vidas. Según los informes, el padre del niño, Arthur, se sentía incómodo con la atención de Barry hacia sus hijos. Pero Sylvia estaba encantada por Barry y por eso pudo acceder a los niños a través de ella. Muchos eruditos modernos dicen en retrospectiva que cualquier desconfianza que la familia pudiera haber albergado hacia Barry se vio ensombrecida por su riqueza y estatus. El propio Jack más tarde proclamaría que Sylvia disfrutaba de la fama que Barry trajo a la familia a través de la historia de Peter Pan, diciendo que ella usaba a sus hijos como otras mujeres usan perlas o pieles de zorro. Los niños Llewellyn Davis pronto comenzaron a referirse a Barry como su tío Jim, aunque técnicamente era un completo extraño. Mientras todavía estaba casado con su primera esposa, ella y Barry acompañaban a la familia Llewellyn Davis de vacaciones a su propia finca, donde Barry pasaba gran parte de su tiempo jugando con los niños. Fue durante estas vacaciones cuando se juntaron las primeras piezas evidentes de Peter Pan. Probablemente a partir de la angustia que todavía albergaba Barry por haber perdido a su hermano tan joven. Barry afirmó que su interés en los niños pequeños surgió de la necesidad de proteger a su inocencia. Sin embargo, sus relaciones con los hijos de Llewellyn Davis crearon celos entre los hermanos, especialmente cuando parecía tener favoritismo por George, de 5 años, que luego cambió a Michael. Los historiadores todavía discuten si el afecto de Barry por los jóvenes muchachos Llewellyn Davis jugó un papel en la ruina de sus matrimonios, especialmente en la falta de su consumación en cualquiera. Hay pruebas que pueden interpretarse para demostrar que la posición de Barry como tío Jim era bastante siniestra. Fechada el día antes del 8º cumpleaños de Michael en 1908, Barry le escribió una carta secreta. En él escribió: "Ojalá pudiera estar contigo y tus velas. Puedes mirarme como una de tus velas, la que arde mal, la grasienta que está doblada en el medio. Pero aún así, ¡hurra! Soy la vela de Michael. Ojalá pudiera verte poniéndote la ropa de piel roja por primera vez. Querido Michael, te quiero mucho, pero no se lo digas a nadie". Casi no hace falta decir que muchos padres se sentían extremadamente incómodos y alarmados al encontrar una carta escrita por un hombre adulto a su hijo, especialmente porque le dijo explícitamente a Michael que no le dijera a nadie sobre su contenido. Sin embargo, durante este periodo de la historia, no era inusual que las familias adoptaran a hombres jóvenes solteros como tíos no relacionados con la familia. Estos tíos a menudo tenían relaciones muy estrechas con los niños, algo que probablemente nos haría sentir incómodos el día de hoy. Sin embargo, en el caso de Barry, no encajaba exactamente en el papel típico de un tío, ya que tenía 20 años mucho más que sus tíos habituales, porque en ese momento tenía 40 años, y también se había casado 2 veces. Por esta razón, la atención y participación de Barry en la vida de un niño es inusual, tanto entonces como ahora. Para aquellos que afirman que Barry no tenía deseos desagradables por los niños pequeños, gran parte de su afirmación se basa en su deseo de no mancillar la historia y el mundo que Barry creó más tarde. Aunque no tenían el término para eso en el momento, la mayoría de las personas en la vida de Barry describieron su comportamiento como los que llamaríamos asexual, y sus seguidores hoy en día se aferran a esta creencia. A menudo los argumentos que rodean a figuras históricas que luego se revela que tienen fascinación por los niños se centran en sí estos hombres adultos que son como niños en el fondo, y por lo tanto no son depredadores como mucha gente puede creer. En el caso de Barry, sus defensores afirman que su interés por los hijos de Llewellyn Davis surgió de su propio deseo de revivir su infancia sin la sombra oscura de la muerte de su hermano.
A Nicholas Llewellyn Davis, el más joven de los niños, se le preguntó más tarde sobre la sexualidad de Barry y si alguna vez había mostrado algún comportamiento inapropiado hacia los niños. Nicholas dijo: "No creo que el tío Jim haya experimentado alguna vez lo que se podría llamar un revuelo en la maleza para nadie. Hombre, mujer, niño, adulto. Era un inocente". A pesar de esta afirmación, algunos han señalado otras pistas para indicar que quizás no todo fue tan inocente como intentó explicar Nicholas. Antes de profundizar en estas pistas, es importante recordar que no existe ninguna prueba de que Barry haya actuado alguna vez por su afecto o una supuesta atracción por ninguno de los chicos de Llewellyn Davis. La primera pista fue la historia de Barry, el pajarito blanco. El papel del niño en la inspiración de Barry no fue ningún secreto, ya que dedicó su obra a los 5 y dijo en el prefacio de sus obras posteriores: "Supongo que siempre supe que hice a Peter frotándolos a los 5 de ustedes vigorosamente. Eso es todo lo que es, la chispa que obtuve de ustedes". La primera historia fue muy diferente a la posterior adaptación de Disney y contiene indicios de que quizás el afecto de Barry no era completamente inocente. En el cuento original no había tierra de nunca jamás ni piratas. Peter Pan usó una cabra como medio de transporte y viajó a los jardines de Kensington en Londres, donde vivió con hadas y pájaros. Peter mismo fue descrito como una mezcla entre un niño humano y un pájaro, lo que significa que era un poco de ambos. Pero más allá de estas diferencias, la historia del pajarito blanco tiene una trama semi-autobiográfica inquietante. Barry escribió la historia de un hombre adulto que se enamoró de un niño llamado David, aparentemente llamado así por su propio hermano. Gran parte de la trama gira en torno al deseo de este hombre de alejar al niño de su madre después de la muerte de su propio hijo. Como una táctica para hacerse amigo del niño, el hombre inventa la historia de Peter Pan. En un momento, el hombre se emociona y exclama que puede, y citando, "quitarle a David, a ella, por completo y hacerlo mío". El aspecto autobiográfico de esta historia proviene de la propia relación y el interés de Barry en George Llewellyn Davis. Para los oídos modernos, esta historia es ciertamente espeluznante, ya que suena como el deseo de un hombre adulto de secuestrar a un niño. Sin embargo, en ese momento nadie se inmutó, y la familia Llewellyn Davis no se alarmó, ya que asumieron que nadie podría tener pensamientos tan siniestros sobre un niño. Barry luego escribió una obra en 1904, basada en la historia titulada Peter Pan o El niño que no crecería. En esta versión se introdujeron más elementos de Disney, incluida la familia Darling, Campanita y los niños perdidos. Pero Disney decidió ignorar algunos de los elementos más oscuros de la historia, aunque no pudieron escapar de ellos por completo. Tanto el libro como en las obras de teatro que escribió Barry, Peter Pan puede ser visto como un villano desalmado más que como un héroe de la historia. Peter Pan rara vez muestra empatía por los otros personajes, incluso cuando a menudo los pone en peligro de muerte, y solo los salva como una forma de mostrar lo inteligente que es. Como hijo perpetuo, Peter Pan es egoísta y rara vez amable. La historia incluso comenta que Peter Pan es feliz, inocente y despreocupado. Además, la muerte y el asesinato corren desenfrenados por la tierra de nunca jamás, y Peter Pan suele estar en el centro de todo, matando sin piedad a piratas, así como a sus niños perdidos. El libro comenta que Peter Pan tuvo que adelgazar al rebaño de los niños perdidos, dando a entender que cuando comienzan a crecer, ya que va en contra de las reglas de la tierra de nunca jamás, los mata. Incluso si no los mata, reducir el rebaño podría referirse a su destierro o ser rechazado, que todavía es bastante oscuro. Más allá de robar literalmente a estos niños de sus hogares y luego posiblemente matarlos, Peter Pan también se confunde con frecuencia con lo que es real y lo que es falso en la tierra de nunca jamás, dejando a sus niños perdidos sin comida y negándose a alimentarlos cuando se quejan de tener hambre. Con frecuencia los trata como sus objetos de juego, lo que les permite morir o resultar heridos cuando juegan a la batalla.
La historia cuenta que Peter Pan le dice a los otros personajes que cada respiro que toman en la Tierra de Nunca Jamás mata a un adulto en el mundo real, seguido de Peter tomando respiraciones rápidas e intencionales, claramente tratando de matar a tantos adultos como sea posible. Es seguro decir que Disney dejó intencionalmente estas piezas oscuras fuera de la película amigable para los niños, pero aún así quedan los restos del egoísta Peter Pan. Uno puede esperar que un villano como el Capitán Garfio tenga una historia oscura en su creación, pero solo fue incluido una vez que la obra comenzó los ensayos, ya que Barry vio que hubo una pausa incómoda durante la configuración del escenario entre los actos. El Capitán Garfio se presentó por primera vez porque su barco pirata cubría la parte delantera del escenario y luego se convirtió en el vengativo enemigo de Peter Pan. No se puede negar que aunque Barry pudo haber creado el concepto de un niño que nunca envejece basado en su hermano, el propio Peter Pan se inspiró en Michael Llewellyn Davis. En una fotografía de Michael y Barry se los ve jugando juntos, Barry vestido como el Capitán Garfio y Michael como Peter Pan. Otra pista que parece indicar que quizás el afecto de Barry por los 5 niños no era del todo inocente es que después de que su padre muriera en 1907 de cáncer de mandíbula y luego de su madre Sylvia de cáncer de pulmón en 1910, Barry supuestamente alteró su testamento para tomar los propios niños. En ese momento, Barry tenía 50 años y estaba ansioso por asumir la tutela de los niños. Ha sido acusado de alterar el testamento de la intención de Sylvia de que su hermana Jenny y su niñera, junto con otras 2 personas, se encarguen de los niños hasta que sean mayores. En el testamento original, Barry solo fue mencionado como uno de los cuidadores secundarios, por lo que podemos suponer que Sylvia no quería que él fuera el tutor de sus hijos. Barry ha sido acusado de alterar el testamento original cuando creó una copia para enviársela a la abuela del niño, escribiendo Jamie sobre Jenny, ya que su primer nombre de James a menudo se acortaba a Jamie. Al reescribir el testamento, se convirtió en un cuidador de los niños y vivieron con él durante años. A pesar de los deseos de Sylvia, se negó a compartir la tutela con su hermana o con la niñera de los niños. Aunque pudo haber sido un buen cuidador, el deseo de Barry de inmortalizar a los niños de Llewellyn Davis en un personaje que nunca envejece de Peter Pan no era paralelo a la realidad, ya que, en lugar de mantener la inocente alegría juvenil que alguna vez tuvieron, muchos de los niños se encontraron con destinos trágicos. George, el niño que alguna vez fue el centro del afecto de Barry, murió como soldado en 1915, a los 21 años, durante la Primera Guerra Mundial. Después de la muerte de su hermano, Michael y Barry se volvieron extremadamente cercanos. Justo cuando se informó que Michael comenzó a comportarse como si estuviera con problemas y fuera antisocial, Michael solo tenía 20 años en 1921, cuando murió ahogado junto a un amigo que había hecho mientras asistía al colegio Eton. Cuando se encontraron los cuerpos abrazados, se rumoreaba desde entonces que los 2 jóvenes eran en realidad amantes y habían hecho un pacto para quitarse la vida después de darse cuenta de que no podían estar juntos. Después de escuchar la noticia del ahogamiento, el autor D.H. Lawrence supuestamente le escribió a la ex esposa de Barry bromeando: J.M. Barry tiene un toque fatal para los que ama. Ellos mueren. John murió a los 65 años de una enfermedad pulmonar en 1959, y Peter murió el año siguiente después de quitarse la vida a los 63 años, al pararse frente a un tren subterráneo. A lo largo de su vida, Peter había hecho un esfuerzo por destruir cualquiera de las cartas que habían sido enviadas entre su hermano Michael y Barry, según los informes, diciendo que eran demasiado. Es debido a su determinación que hoy no estamos seguros de lo que pudo haber ocurrido entre los dos. Solo se ha verificado la única carta que sobrevivió, la relativa a las velas de cumpleaños. El hijo de Peter reveló más tarde que el hombre había sido burlado sin piedad durante toda su vida por su asociación con el amante de la aventura de Peter Pan, a quien Barry nombró en su honor. Según los informes, Peter sufrió de alcoholismo como respuesta a la fama no deseada, y pudo haberlo llevado a su decisión posterior de quitarse la vida. Se informa que algún tiempo antes de su muerte,
Peter dijo que había, y citando, algo bastante deplorable acerca de la relación de Barry con los chicos Llewellyn Davis. Solo Nicholas logró evitar un final trágico viviendo hasta los 77 y muriendo por causas naturales. El propio Barry había estado completamente devastado por perder tanto a George como a Michael cuando él mismo sucumbió a una neumonía en 1937 a los 77 años. Una línea de Peter Pan parece resumir la tragedia de la vida de su propio autor, los chicos Llewellyn Davis e incluso la muerte de David Barry. Todos los niños, excepto uno, crecen.